Hermanos, ¿qué es la mayordomía? Bueno, ustedes han visto, han escuchado de quién es un mayordomo, ¿no? Una persona que se encarga de administrar los recursos y los bienes de otra persona, ¿no? La Biblia, hermanos, nos enseña que todo lo que poseemos, todo, no es en verdad nuestro, sino de quién, es de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, no es nuestro, es de Dios. Creo que no funciona mi... ¿sí? Y por lo tanto, hermanos, como mayordomos, nuestro deber más importante es administrar de manera responsable todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver que este tema de la mayordomía involucra mucho el ser responsables y mayordomos de los bienes y los recursos que Dios nos ha dado, ¿no? Partamos en primer lugar viendo este tema importante de la distinción de lo que es el diezmo y la ofrenda. Vamos a continuar. Ya lo tengo, ya, gracias. Y hoy vamos a ver este tema entonces tan importante para todo creyente, cómo administrar responsablemente el dinero, principalmente en este tema de la ofrenda material. Y para eso vamos a partir, hermanos, haciendo una distinción entre lo que es la ofrenda y el diezmo. Y para ver todo eso tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y la pregunta crucial para ver este punto es qué se daba en el Antiguo Testamento. ¿Se daba la ofrenda o se daba el diezmo? Y eso es lo que vemos, ¿no? Ellos daban el diezmo, es decir, de todo lo que uno tenía, separaba la décima parte. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, los israelitas daban el diezmo de todas las posesiones que uno tenía para el mantenimiento del templo, para el mantenimiento de los levitas, que eran los sacerdotes o los encargados de dirigir lo espiritual en el pueblo de Israel en ese tiempo. También no solamente eso, también diezmaban de todos los productos que sobraban después del primer diezmo. Lo llamaban el diezmo festivo. Era el segundo diezmo, después de que uno ha dado su diezmo, era exclusivamente para que ellos disfruten y celebren en Israel de las bendiciones que Dios les ha dado. O sea, había un diezmo del diezmo, era solamente para que ellos pudiesen celebrar en el templo. Y cuando uno no podía ir con ese diezmo a celebrar en el templo por la distancia, lo que hacían los israelitas era, ese diezmo lo convertían en dinero, y ese dinero ellos lo daban para el mantenimiento y seguían dando el mantenimiento y uso del templo, ¿no? Por eso había el diezmo del diezmo, el diezmo festivo. Y también vemos que ellos diezmaban cada 3 años otro diezmo para el bienestar de los levitas. Entonces esa era la manera con la cual pues se ofrendaba en el Antiguo Testamento, a través del diezmo. Aquí surge una pregunta importante. ¿Qué pasaba si ellos no daban el diezmo? Según la Biblia, el no obedecer a este principio del diezmo en el pueblo de Israel constituía robarle a Dios. Una vez en Malaquías, Dios le reclama al pueblo de Israel: ¿en qué te hemos fallado? Y Dios les dice: me han estado robando. ¿Por qué? Porque no me han estado dando el diezmo. No es que Dios necesitaba de las personas, sino que el mantenimiento del templo, de los sacerdotes, consistía en que ellos den el diezmo, y el pueblo de Israel se había olvidado y los levitas habían regresado a sus afanes, a sus trabajos. Eso es lo que había pasado. Por eso Dios les dice: me están robando, ¿no? Eso es lo que había pasado en el pueblo de Israel. Y tal vez una pregunta aquí importante es: si Dios nos pidiera el diezmo a toda la iglesia, si Dios nos pidiera hoy el diezmo a la iglesia, ¿cómo quedaríamos frente a Dios todos nosotros? ¿Cumpliríamos o no cumpliríamos? ¿No? Esa es la pregunta. ¿Cumpliríamos o no cumpliríamos?
A la luz de la Biblia, hermanos, yo creo que muchos de los que estamos aquí no cumpliríamos esto que nos enseña acerca del diezmo. ¿Por qué? Porque los que dicen que están diezmando, en verdad no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque están dando menos de lo que Dios demandaba. Es decir, a veces podemos decir, sí estoy diezmando, yo cumplo con mi diezmo, porque pensamos que el diezmo es separar la 10ª de lo que uno gana. Pero a la luz del Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña que nosotros no por más que separemos el diezmo de lo que ganamos, no estaríamos cumpliendo, porque faltaría diezmar el diezmo del diezmo, y faltaría diezmar cada 3 años y dar a los levitas o a los sacerdotes, ¿no? En ese tiempo se encargaban de ello, ¿no? Entonces, por más que nosotros queramos cumplir esto, no pudiésemos cumplir la ley del diezmo. Es muy difícil que lo cumpla, y gracias a Dios entonces, hermanos, que el diezmo no es para la iglesia. Aquí viene la pregunta, entonces, ¿para quién es el diezmo? No es para la iglesia, no es para los miembros de la iglesia del Señor, no es para los creyentes de este tiempo. ¿Por qué? Porque en Levítico capítulo 27, versículo 34, dice lo siguiente. Moisés está hablando al pueblo de Israel y les dice, estos son, cuando ha hablado del diezmo, todo el capítulo 27 está hablando de las ofrendas y los diezmos que ellos deberían de dar, y Moisés termina toda esta parte del diezmo diciendo al pueblo de Israel, estos son los mandamientos que Jehová te ordenó para los hijos de Israel. ¿Para quién es el diezmo? Para los hijos de Israel. Es por eso que nosotros aquí en Iglesia Cristiana Vida no pedimos el diezmo. ¿Por qué? Porque no es un mandato para la iglesia, es un mandato y fue un deber para el pueblo de Israel. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos darnos cuenta de esto, ¿no? De que la gente ofrendaba a través del diezmo. ¿Qué del Nuevo Testamento? Ahora vayamos al Nuevo Testamento para continuar con la distinción de la ofrenda y el diezmo. ¿Qué se daba en el Nuevo Testamento? Ahí lo tienen. ¿Qué se daba y qué se da hasta ahora? La ofrenda, ¿no? En el Nuevo Testamento entonces se da la ofrenda. Y la pregunta aquí es, ¿por qué no damos el diezmo? Porque en Romanos capítulo 6 versículo 14 dice, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. ¿Por qué nosotros no diezmamos? Porque no vivimos bajo la ley. No vivimos cumpliendo las ordenanzas y los requisitos de la ley de Dios. ¿Por qué? Pablo dice, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿En qué vivimos? ¿En la ley o en la gracia? Entonces, ¿debemos diezmar? No, porque eso fue un mandato para Israel y porque nosotros no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso nos enseña la palabra de Dios. Y también en Gálatas capítulo 6:2 dice que nosotros obedecemos a la ley de Cristo. O sea, no a la ley de Moisés, sino a la ley de Jesús. ¿Y cuál es la ley de Jesús? Es la ley del amor. Eso nos enseña la palabra de Dios. La ley de Cristo nos dice, de gracia recibiste, ahora da de gracia. Eso nos enseña la ley de Cristo, la ley de nuestro Señor. Y también la ley de Jesús nos dice, hay más dicha en dar que en recibir. O sea, no hay una exigencia, no hay una medida, no hay una obligación, sino es una libertad de dar de gracia, como nuestro Señor se dio a sí mismo de gracia también, ¿no? Entonces aquí, hermanos, es importante recalcar que la palabra diezmo no es usada en el Nuevo Testamento como un mandato o reglamento a la iglesia. Recordemos eso. En el Nuevo Testamento no vamos a encontrar un mandato, un requisito para los creyentes que diezmen. No se encuentra en todo el Nuevo Testamento, no hay eso. Así que cualquiera persona que quiera decirnos en tu iglesia debes diezmar, dile bajo qué base tú me pides o me exiges que yo diezme. Ellos te van a decir, mira, la ley de Dios dice, no, porque yo no estoy en la dispensación
de la ley, estoy en la dispensación de la gracia. Entonces, por lo tanto, no estoy bajo ese régimen. No debo diezmar. Y los que a veces piden el diezmo, hermanos, mayormente son iglesias que a veces se aprovechan de los miembros. Incluso hay iglesias que obligan a los feligreses de sus iglesias a que diezmen. Les obliga, le dice, a ver, ¿tú cuánto ganas al mes? Uy, yo gano 500 soles. Ya, entonces tú tienes que dar 50 soles. Y al fin de mes me alcanzas tus 50 soles. ¿Tú cuánto ganas? Yo gano 3,000. Ah, tienes que dar 300. Y les obligan a que diezmen. Nosotros no hacemos eso porque la palabra de Dios nos enseña que debemos dar ofrenda de gratitud, ofrenda de gracia. Si los cristianos tuviéramos que diezmar, esta es otra de las razones. El diezmo no es una medida perfecta y le quita significado a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí viene el ejemplo, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Por qué el diezmo no es perfecto? ¿Por qué el diezmo es una medida desigual? ¿Por qué el diezmo no cumple ese ser reflejo de esa gracia abundante de nuestro Dios? Y un ejemplo es claro, ¿no? A ver. ¿Por qué el diezmo es imperfecto? Porque hay miembros que tienen diferentes salarios. Esa es una de las razones. Por ejemplo, un hermano que tiene 500 soles de ingresos mensuales. Ese hermano, ¿cuánto daría de diezmo? 50 soles. ¿No? ¿Y qué pasaría si este hermano tiene 3 hijos? ¿Qué pasaría si este hermano tiene grandes necesidades en casa? ¿Con cuánto se quedaría para vivir? Si da 50 soles de sus 500 soles, con 450 soles, más los deberes, más las responsabilidades que tiene y las salidas en casa, ¿le alcanzaría para vivir? Pero ¿qué tal si un hermano recibe de ingresos mensuales, tiene de ingresos mensuales 2,000 soles? ¿Cuánto debería dar de diezmo? 200 soles. Y este hermano también tiene 3 hijos, tiene su familia y tiene también todas sus deudas y todo ello. ¿Cuánto debería él, con cuánto se queda, mejor dicho? Se queda con 1,800 soles. ¿Le alcanzaría para vivir? Sí, le alcanzaría. ¿No? Hay una desigualdad, si se dan cuenta. Por un lado, el que tiene menos se queda más triste porque no le alcanza para vivir. Y el otro que puede darle el diezmo, pues al final está contento porque al final se queda con mucho. Entonces el diezmo, hermanos, es algo desigual. Y si hay algo que debemos hacer es seguir este ejemplo, ¿no? No medir la fidelidad de los creyentes por la cantidad. Es que, hermanos, Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Dios sabe cuánto tenemos. Y Él es sabio, es omnisciente, es decir, entiende todo. No podemos explicarle, Señor, tú sabes, este mes estoy bajo. No, Dios ya lo sabe, todo eso. Y Él entiende todo lo que nosotros pasamos. Él mira nuestro corazón, cómo está nuestro corazón. Un ejemplo claro de esto es la viuda pobre. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con la viuda pobre? Estaban en el templo y todos iban a dar sus ofrendas para el mantenimiento del templo y de los sacerdotes. Y llegaban pues los ricos y comenzaban a botar todo su dinero ahí, ¿no? En el templo. Pero ellos no lo botaban, no le echaban. Ellos venían y comenzaban a contarlo, uno por uno. Y ahí iba cayendo las monedas, todas las monedas para el templo, oro y todo eso. ¿Y cuánto se demorarán para recolectar de una persona que era pudiente, ¿no? Bastante. Pero en eso viene una mujer, una viuda pobre. Y ella, ¿qué echa en el templo? 2 blancas. Ni sonaron seguro las monedas, porque eran monedas muy sencillas. Y terminó, y se fue. Y ahí viene la lección de Jesús, ¿no? Jesús le dice, ¿quién dio más a sus discípulos? Y todos decían,
Es evidente Jesús, ¿quién dio más, no? Ese hombre, 1 hora creo que se demoraba en dejar toda su ofrenda en el templo. En cambio, la mujer pobre botó y eso, ¿no? Jesús le dijo, la que ha dado más es esa mujer pobre. ¿Por qué? Porque ha dado de lo que ya no tenía. En cambio, los otros han dado de lo que les sobraba, dijo el Señor. Entonces, hermanos, el diezmo es una medida muy desigual, si quisiéramos practicar el diezmo, ¿no? Y una frase de este hombre tan increíble en cuanto a desprenderse y en cuanto a dar, es esta frase de Jorge Müller decía, Dios juzga lo que ofrendamos por la cantidad con que nos quedamos. Eso es como Dios ve. Dios no mira cuánto das, Dios mira con cuánto te quedas. Eso es lo que mira Dios. A veces uno, como decía en Eclesiastés que estaba leyendo, en Proverbios estaba leyendo, decía, Señor, no me des mucho para olvidarme de ti, ni me des muy poco para quejarme, dame lo suficiente. Yo me doy cuenta que a veces, cuando recibimos poco, hermanos, somos más sacrificados. Me doy cuenta por mí mismo, que a veces cuando ganaba menos, ofrendaba más. Eso me he dado cuenta. Y cuando ganamos más, a veces se nos queda bastante. Y es como que no debería ser así, ¿no? Debería igual a todos, en verdad, costarnos sacrificio y también amor el hecho de dar al Señor, ¿no? Eso es lo que debemos hacer en nosotros como iglesia. En el Nuevo Testamento la medida es diferente. La medida no es diezmos, ¿no? La medida es amor. La medida es gracia. La medida es sacrificio. Yo te pregunto, hermanos, en función de estas tres cosas, ¿con qué medida ofrendas al Señor? Examínate tú. ¿Estás ofrendando de verdad? ¿Con cuánto te quedas a veces? Hay que ser sinceros, ¿no? El diezmo es una medida muy pobre, hermanos, a veces para dar, ¿no? Lo que más sería, incluso si hubiese uno ganado más, prosperado más, deberíamos dar, ¿por qué no el 20%? ¿Por qué no el 40%? Hasta el 50%. Si nos alcanza para vivir, ¿no? Otra cosa es que no tengamos, pues, que ahí sí, pues, ¿no? Tenemos que medir las fuerzas y Dios entiende. En ese sentido, hermanos, que sea una lección para los que tenemos más. Yo me incluyo en eso, hermanos. Gracias a Dios ahora estoy trabajando. Y yo me pongo a pensar, yo igual he seguido con una medida, porque yo decía, voy a ofrendar, primero el diezmo lo tengo como una medida de conciencia. Digo, ya Señor, si bajo del diezmo, te voy a fallar, le digo al Señor. Voy a darte más del diezmo. Entonces el diezmo es mi medida. Entonces ahora estoy cumpliendo bien, claro, porque estoy teniendo más. Pero en verdad, ¿con cuánto me quedo? ¿En verdad es suficiente lo que estoy dando? Que sea un análisis para nosotros, hermanos. ¿Cómo estamos ofrendando? Y si lo estamos haciendo con la medida que el Señor quiere que lo hagamos, ¿no? Amor, sacrificio, gracia. Eso es lo que Dios quiere. Entonces aquí una pregunta importante es, bueno, ya vimos eso, entonces, hermanos, el creyente no diezma, sino el creyente, ¿qué hace? Ofrenda. La ofrenda, recuerden, no es menos que el diezmo. Puede ser menos para los que ganen menos, pero la ofrenda es más y va más allá del diezmo incluso. No, eso la Biblia nos enseña. La ofrenda es más que el diezmo y debemos ser buenos administradores con nuestras ofrendas. Entonces aquí van a ver algunos principios que la Biblia nos enseña para ser buenos mayordomos. Bien, primer principio, a la luz de Romanos 8:14. ¿Cuánto debemos dar? Eso debería ser la pregunta, ¿no? A la luz de Romanos 8:14. ¿Quién debe fijar la cantidad de dar? En Romanos 8:14 dice,
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en Gálatas 5:1 dice, para libertad Cristo nos libertó. Estad pues firmes y no se dejen sujetar por el yugo de la esclavitud, lo que leyó nuestro hermano Paco hace un momento, ¿no? Entonces, ¿quién debe fijar la cantidad que debemos dar? En primer lugar dice que somos libres, es decir, cada uno debe fijar con libertad lo que debe dar. No por obligación, sino con toda libertad, pero bajo la supervisión y la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo dice, somos hijos de Dios, nos guiamos por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la iglesia no debe obligar a dar el diezmo, porque se tornaría un tema legal impuesto y ya no sería un tema dirigido a libertad por el Espíritu Santo. Es por eso que aquí, hermanos, no se obliga a ofrendar. A nadie se le está obligando. Eso es algo libre. Entonces, cuando pasan la ofrenda, no debemos estar moscas a ver quién ofrenda y quién no, ¿no? No, debemos dar libertad. ¿Quién sabe el hermano ofrendado el primer domingo? Ya ha ofrendado, pues ya los otros domingos. ¿Quién sabe? Ya si ofrendó no va a volver a ofrendar, ¿no? A no ser que él quiera. Pero es libre, no debemos estar mirando quién está dando y quién no, ¿no? Debemos entender, ¿no?, que cada quien es libre en la manera que da su ofrenda. Debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Entonces es necesario que pasemos tiempo orando, ¿no?, al Señor, y que sea algo en verdad, decir, Señor, en verdad, esto es lo que puedo darte y lo quiero dar de corazón. Y cuando lo des, no lo des triste, ¿no? Lo des alegre, porque ya lo hiciste guiado por el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo quien dirige nuestra vida. En segundo lugar, se debe dar proporcionalmente a lo que uno ha ganado. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, ahorrando de lo que haya prosperado. ¿De qué debemos dar? Según y conforme hayamos prosperado, para que cuando vaya, dice Pablo, no se tenga que hacer colectas y ahí empezar todo, ¿no? Según lo que hayamos prosperado, dice la Biblia. En 2 Corintios 8:3 dice, pues doy testimonio de que espontáneamente dieron según su capacidad. Dice, según su capacidad. Incluso hablando de las iglesias de Macedonia, Pablo dice, y aún por encima de su capacidad han dado los hermanos de Macedonia. Entonces uno debe dar según lo que ha prosperado, según las fuerzas, según lo que uno tiene. No debemos dar según lo que uno no tiene, ¿no? Pablo dice según lo que ha prosperado. Hay dos palabras importantes aquí, hermanos. No se debe dar de lo que hemos prosperado, porque de lo que hemos prosperado es sacar una partecita y darlo. Estoy dando de lo que he prosperado. Puede ser incluso, como nos han enseñado antes, ¿no?, la limosna. Pues yo he prosperado, estoy dando de lo que he prosperado, pues, ¿no? Pero no es así. No, a Dios no le podemos dar miserias, limosna. No es así. Esa es una mala lección que nos han dado antes, ¿no? Hijito, toma tus realitos, ¿no? Tu ripio, como dice mi papá. Toma tu ripio para que dejes en la bolsa. Y yo siempre pues recibía el sencillo, ¿no? Y lo ponía ahí. Y me sentía bien, feliz. Pero no es así. Dar a Dios, dar al Señor, dar a los hermanos, no debe ser miseria, no debe ser limosnas. No de lo que tenemos, sino conforme, como dice la Biblia, no dice de, sino conforme a lo que has prosperado, según lo que has prosperado. Tanto te ha bendecido Dios, así debes dar tal cual la medida con que Dios te ha prosperado. Si la próxima vez, quién sabe, ha bajado tus ingresos, pues según lo que has prosperado también va a ser bajo lo que vas a tener que dar, porque es conforme a la bendición del Señor. Pero si otras veces el Señor te bendice, gloria a Dios. ¿Para qué crees que te bendice el Señor? Para que tú puedas ofrendar, para que tú puedas ayudar, para que tú puedas dar a la iglesia, dar a tus hermanos que están pasando necesidad. Dios, hermanos, Dios es un Dios
en verdad sabio, un Dios bueno, un Dios que entiende las necesidades de todos. Y si Dios a veces te ha dado un trabajo, un trabajo estable, Dios te ha prosperado, es porque Dios quiere que tú seas bueno también, ayudando a los que están pasando necesidad en la iglesia. No por las puras Dios te ha prosperado. La Biblia no nos enseña que estemos como el mundo, me ha prosperado y todo me voy a los ahorros y estoy ahí ahorrando. Para mí. Dios sabe por qué te prospera, hermano. Y es para que seas de bendición para otros también, según la bendición que Dios te ha dado a ti. Entonces nosotros debemos dar conforme a lo que hayamos prosperado, según ha prosperado, o sus fuerzas según lo que uno ha sido bendecido. Entonces aquí, hermanos, el diezmo ha sido pues reemplazado por la ofrenda, ¿no? Y la ofrenda va más allá, la ofrenda va a dar algo con sacrificio, con amor, con bendición. Entonces, no para que haya alivio para otros, dice Pablo, ¿no? ¿Por qué no se diezma? No para que haya alivio para otros y estrechez para vosotros, sino para que en esta ocasión vuestra abundancia supla la escasez de ellos, a fin de que también la abundancia de ellos supla vuestra escasez, de forma que haya igualdad. ¿Por qué no damos el diezmo? Porque el diezmo hace que haya desigualdad y unos queden conformes y otros queden tristes por lo que están dando. En cambio, la ofrenda nos hace dar en igualdad a todos, porque lo que Dios busca es igualdad en su iglesia, ¿no? Y eso es lo que Dios nos pide que nosotros hagamos a la luz de 2 de Corintios 8 del 13 al 14. Entonces esa es una respuesta. ¿Cuánto debemos dar? Según lo que hemos sido prosperados. En segundo lugar, ¿cómo se debe dar? La Biblia nos enseña en 2 de Corintios 8 al 9, con gracia nacido de amor. Dice este versículo: porque conocéis la gracia de Jesucristo, Señor nuestro, que siendo rico, se hizo pobre por amor a vosotros, para que vosotros fuerais enriquecidos con su pobreza. Entonces, el saber dar, hermanos, es el resultado de haber aprendido el ejemplo de ¿quién? ¿El ejemplo de quién? ¿De los hermanos de la iglesia? El ejemplo de Cristo. ¿Cuánto se dio Jesús? ¿10%? Dios, nuestro Señor, se dio al 100%. Se despojó, dice, de todo lo que Él era suyo y nos ha dado todo a nosotros. Ese es el ejemplo más grande que tenemos nosotros que tener en nuestra vida, ¿no? No cuánto da un hermano, no cuánto da el otro, porque todos pueden recordar y rápido lo recordamos, ¿no? Un hermano donó tan grandes cosas, vendió su casa, vendió su carro, y rápido lo acordamos y nos anima, ¿no? Yo también quiero de alguna manera desprenderme y dar. Pero el ejemplo más grande, hermanos, no deben ser cuán grandes hermanos lo han hecho y gracias a Dios por ello. El ejemplo más grande que debemos nosotros tener para dar es el ejemplo de Jesús. Y si el Evangelio, la gracia de Cristo no está en nuestro corazón, nosotros vamos a dar poco, porque no hemos entendido en verdad la grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz. Y eso nos debe llevar más bien a dar como Él ha dado, ¿no? Dar más allá como Jesús lo dio. Él nos enseñó que hay más dicha en dar que en recibir. La gracia, hermanos, produce gozo. La gracia produce generosidad. La gracia produce abundancia de bendiciones para saber dar a los demás, ¿no? Según 2 de Corintios 9:7, también la Biblia nos dice: cada uno dé como se propuso en su corazón. ¿Qué involucra eso? Dar con propósito. ¿Cómo se propuso? Con propósito, con anticipación. Para eso uno debe orar antes de dar, planificar antes de dar. No debe ser al chispazo, ¿no? Uy, ya van a pasar la bolsa, ¿qué tengo por acá? Saco ahí lo que ya esto no importa, ¿no? No, eso no se está haciendo bien.
no debe ser de momento, debe ser con tiempo anticipado, debe ser orando, debe ser entendiendo qué necesidades hay. Bueno, en este mes, primera semana, ¿qué necesidades hay? ¿Cuántas bolsas van a pasar? ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Qué va a suceder en estas fechas próximas a la iglesia? Esta vez vamos a necesitar más. Entonces hay que dar un poquito más. No, esta vez van a pasar 2 bolsas. Voy a estar preparado. ¿No? Y eso es ser buenos administradores, eso es ser buenos mayordomos. Hermanos, no podemos vivir pensando que somos libres para vivir como uno quiera, ¿no? Debemos hacerlo entendiendo que nosotros somos mayordomos de Dios y que todo lo que Dios nos ha dado no es nuestro, sino es de Dios, y que Dios algún día nos va a pedir cuentas de cuán generosos hemos sido, cuán buenos administradores hemos sido al dar, ¿no? Y eso, que el Señor nos ayude, hermanos. Muy importante, dar con propósito, anticipadamente. También la Biblia nos enseña que debemos dar con fe. ¿Por qué con fe? Confiando en Dios. ¿A cuántos les ha faltado? Y tanto que han pasado necesidad hasta el extremo de mendigar. Yo creo que nadie podemos decir, sí, yo he pasado por esto, porque sabemos que Dios, hermanos, nos ha sostenido, porque sabemos que Dios nunca nos ha dejado. En la pandemia, hermanos, miren lo que ha pasado. ¿No? ¿Cuántos hemos pasado necesidad? Pero Dios nos ha provisto, hermanos. De alguna manera hemos salido adelante. ¿Por qué? No por nuestras fuerzas, sino porque Dios estuvo atento a las necesidades de sus hijos. Por lo tanto, hermanos, debemos ofrendar con fe, con confianza de que Él ha dicho, yo nunca te dejaré ni te desampararé. No te va a fallar el Señor. Es algo hermoso que podamos tener, como dicen en nuestras mentes, eso, la idea de que en verdad Dios nunca nos va a fallar ni nos va a desamparar, porque podemos dar también pensando que Dios nos va a sostener. Dar con fe. No sé qué va a pasar más adelante, Señor, pero sé que tú tienes el control y me vas a sostener en este próximo mes. Voy a dar, Señor, con fe. ¿No? Pero también midiéndonos, ¿no? También viendo qué necesidades, qué gastos hay. Tampoco no debemos dar sin ser descuidados, no debemos dar con mucho cuidado también. Ser buenos administradores no quiere decir que vamos a estar pasando y haciendo pasar a otros necesidad por dar. Hay que tener un equilibrio en ese aspecto también. Con fe, Él prometió suplir nuestras necesidades. Debemos confiar al ofrendar. Lo que damos nunca se convertirá en necesidad. Pablo dice, teniendo todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Todo lo suficiente. ¿Dios ha prometido darte? Sí. Pero ha prometido darte todo lo que necesitas. No ha prometido darte bendición sobre bendición y prosperidad. Y si tú das 10, el Señor te da 1000. Falso. Dios ha prometido darte todo lo que vas a necesitar. Dios no ha prometido darte millones. Lo que vas a necesitar. ¿No? Eso es otro evangelio, esa es la prosperidad. Y eso no es así. No debemos dar pensando en que Dios va a quedarme en deuda y me va a dar más. No. Debemos dar sabiendo, con fe, de que Dios va a suplir nuestras necesidades. Eso es lo que sí ha prometido. 1 Corintios 16:2 nos enseña que debemos dar regularmente, porque dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, ¿no? Regularmente. Claro, ese tiempo ganaban al día, ¿no? Ganaban por semana, pero hay algunos que ganan mensual. Entonces, cuando uno gana mensual, si sabes que vas a dar regularmente cada semana, puedes dividir tu dinero, tu salario, en 4 partes o en 5, depende del mes, cuántas semanas tenga, y administrarlo y dar cada semana lo que tú ya separaste anticipadamente para que des. ¿No? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Hay algunos que sí, pues ganan por día, le vienen los clientes y sacan un dinero, y hay hermanos también que ponen en práctica eso, ¿no? Reciben algo y ya dicen, ya Señor, de esto que tú me has dado ese día,
voy a separar esto. Luego, el otro día, siguen recibiendo. Ya, el otro día, según el trabajo, ¿no? Al fin de mes, tiene toda su ofrenda y da cada semana según lo que Dios le haya prosperado. Eso depende de cada uno, hermano. Pero nosotros sabemos cuánto recibimos mensual. Debemos ser conscientes de ello y debemos saber también cómo administrar semanalmente, cada semana, dice Pablo, o regularmente. Esto demanda diligencia y demanda disciplina también para hacer esto. ¿No? Ahí estamos, yo también estoy poniendo en práctica, hermanos, esto. A veces con Gaby ya pensamos en el domingo. Uy, decimos, ya llegó el domingo. No nos olvidemos de la ofrenda. Ahí tenemos que volver a comenzar a ver la cajita, lo que ya hemos seleccionado para dar, ya, irnos cada uno y dar. ¿No? Bueno, disculpen que toque el ejemplo a mí, hermanos, pero es lo más real que puedo ver. Lo que pasa conmigo, que les animo a que suceda en ustedes también, ¿no? Es algo que debemos hacer todos. Dice, cada uno de vosotros también. La palabra de Dios nos enseña de manera secreta, cada uno de vosotros. El Señor dijo, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es decir, no debes hacer sonar como estas personas platillos, ¿no? Cuando estás ofrendando. Y disculpen, hermanos, a veces no me gusta que me esperen con la bolsa ahí, porque de alguna manera condiciona, ¿no? Que debería ser más secretamente, ¿no? Pero bueno, a veces los de la alabanza somos llamados a ofrendar, dar el ejemplo también ofrendando, y a veces nos esperan ahí para dar, ¿no? Pero debemos hacerlo, como dice la Biblia, en privado, en secreto. Yo no sé, hasta ahora hay un hermano que siempre, bueno, hay una persona que me da un dinero, pero el hermano no dice su nombre hasta ahora. Yo no sé, y mejor que sea así, porque Dios no quiere que nos enteremos quién es, ¿no? Porque quién sabe le podemos deber favores a esa persona, ¿no? Que sea secreto, que ni siquiera se entere que tú estás dando. Si hay formas de hacerlo más privado de lo privado, hagámoslo más privado. Eso es lo que a Dios le agrada, que tu derecha no sepa lo que da tu izquierda. Charles Spurgeon, creo que este ejemplo lo han escuchado de Willy también, que he mencionado, fue acusado de que era un hermano tacaño, porque él tenía su empresa de huevos y nunca daba nada de lo que esa empresa tenía de ganancias a la iglesia, a otras personas. Entonces lo acusaron de que él era tacaño, que no daba de esa empresa sus ganancias a la iglesia ni a nadie. Fue hasta que murió que se enteraron que todas las ganancias que tenía en esta empresa de huevos, él daba a las viudas pobres de su congregación. Nadie sabía que él hacía eso. Y claro, decían que no estaba siendo generoso. Así debe ser, hermanos. Nosotros no debemos sacar bombos y platillos, hacer escándalo cuando estamos dando. Hay muchas iglesias que todos vienen ¿quién está dispuesto a dar? Y vienen corriendo y sacan dinero y lo miran y todo, ¿no? Y yo doy esto. Así no quiere Dios. Dios quiere que sea en privado, secretamente. Y por último dice, aparte y guarde, es decir, con disciplina y sistemáticamente. ¿A quién se debe dar? Y esto es algo importante, hermanos. Según Gálatas 6:6 nos enseña que debemos dar, dice la palabra de Dios, Gálatas 6:10, así que mientras tenemos oportunidad, hagamos el bien a todos, dice la Biblia. ¿A quién debemos dar? Hacer el bien a todos. Pero acá dice, especialmente a la familia de la fe, es decir, a la iglesia, de manera especial a los hermanos de la iglesia. Y para eso debemos estar atentos a las necesidades que hay en los hermanos de la iglesia. Ya nosotros oramos, hermanos, que despierten diáconos, porque los hermanos diáconos deberían ser sensibles a las necesidades de los miembros en la iglesia. Entonces la Biblia nos enseña que debemos dar a los hermanos de la iglesia,
También nos anima la Biblia, a la luz de 1 Juan 3, 17 al 18, a creyentes en necesidad. En la iglesia hay enfermos, en la iglesia hay creyentes sin trabajo, viudas, hay huérfanos, hay hermanos en actividad y servicio en la iglesia. En ellos no lo hacen por recibir, pero si Dios te ha bendecido y puedes ver a alguien que puedes dar, que tú ves que sí, que está sirviendo, que tú ves que está pasando necesidad, que sea huérfano, que no tenga trabajo, Dios te ha bendecido, es para que tú puedas dar también a los demás. Entonces, también debemos dar a creyentes con necesidad. A la luz de 3 de Juan 5:8, también nos enseña que debemos dar a hermanos fuera de nuestra iglesia, a organizaciones en la fe, a misioneros, hermanos con servicio activo en la iglesia. Y como dice, también la Biblia dice, así que mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, a no creyentes también. Si nosotros sabemos que algún vecino, que algún amigo está pasando necesidades y tú tienes esa carga en tu corazón de darle, dale, hermano, porque también Dios quiere que des a todos, a los creyentes y no creyentes, a las personas que están pasando necesidad. Amén, hermanos. El Señor, hermanos, dice amén. Sea sincero. Y la próxima semana les animo, hermanos, de verdad. Podemos dar, hay que hacerlo como a Dios le agrada, con amor, con sacrificio y con gracia. En conclusión, hermanos, bueno, tal vez antes de eso, ¿cómo estamos para examinarnos un poquito? Personalmente, ¿cómo estamos en nuestro dar? ¿Estamos cumpliendo como buenos mayordomos? ¿Cómo estamos en nuestro dar? ¿Estamos cumpliendo o ya no estamos dando? Que el Señor nos ayude, hermanos. Y a manera de conclusión, saber ofrendar depende de cuánto amamos a Cristo y cuánto hemos aprendido del ejemplo de su gracia. Ya lo vimos. Haya pues en nosotros, dice Pablo, el mismo sentir de Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios se despojó a sí mismo. Despojarnos de nosotros mismos demanda sacrificio, hermanos, y demanda amor, demanda generosidad. Eso es lo que Cristo nos ha enseñado. Recordemos lo que nuestro Señor nos ha enseñado, hermanos. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. El mundo nos puede decir que la vida del hombre consiste en cuánto tiene o en cuánto tiene en su billetera. Eso nos enseña el mundo, cuántas posesiones tiene. Pero la Biblia nos enseña que el hombre vale por lo que es, no por lo que tiene. El hombre vale por Dios. Él es nuestro tesoro más grande. No consiste en cuánto acumulemos, hermanos. Desde que vino la revolución también en la economía, la acumulación de riqueza, el capitalismo, todos piensan que la vida del ser humano consiste en tener y tener y tener y tener. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que la vida del hombre consiste en dar, porque hay más dicha en dar que en recibir. Y ahí está el ejemplo de Cristo, nuestro Señor, que Él vino aquí a la tierra, dice, no para que le sirvan, sino para servir a otros. Y dice que hay más dicha en dar que en recibir. Que experimentemos eso, hermanos, en nuestros corazones. El Señor nos ha dicho que debemos hacer tesoros celestiales. Los terrenales se van a acabar en esta tierra. Son efímeros, se terminan, se pueden perder. Pero nuestros tesoros celestiales no se van a perder jamás. Y dice que Dios no va a pasar en alto incluso el vaso de agua que le diste a tu hermano. Dios te va a premiar por ese vaso de agua que le diste. El otro día me visitó una persona y bueno, no tenía nada preparado, pero tenía agua. Y aunque sea por ese vasito de agua, Dios nos va a premiar, hermanos. Porque Dios mira con qué intención, con qué actitud lo haces. Nunca uno es tan pobre como para que dé aunque sea un vaso de agua a una persona cuando llega a su casa. Nosotros debemos abundar, hermanos, en generosidad. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Olvidémonos que el mundo no nos moldee, no nos haga ser tacaños, cerrar la mano cuando alguien en verdad necesita.
Busquemos formas, hermanos, pero para eso tenemos que desarraigar de nosotros el orgullo, desarraigar en nosotros la avaricia, querer tener más y ahorrar y ahorrar y ahorrar. Podemos hacer algo más, hermanos. Que el Señor nos ayude como iglesia a imitar en este aspecto a Cristo, ¿no? Jesús nos promete que de lo más pequeño que demos, recibiremos recompensa en el cielo. ¿Deseas ofrendar con gracia y proporcionalmente? Ese sea, hermanos, el deseo que termine este mensaje en mi corazón, en mi vida. Señor, yo quiero dar de gracia. Perdóname, Señor. Perdóname si he sido más, tal vez, descuidado en esto tan importante que es para tu iglesia. Hay cajas que se apolillan ahí, pero ya no hay. Hay hermanos que necesitan aquí en la iglesia también. Que seamos, hermanos, creyentes responsables de todo lo que Dios nos ha provisto. Y que no haya hermanos que estén pasando necesidad. Que nosotros seamos los que les apoyemos también de todo lo que Dios nos ha dado. Bueno, vamos a terminar orando y pidiendo que eso sea una realidad en nuestras vidas. Bendito Dios, cuando examinamos tu palabra, siempre terminamos confrontados, Señor. Siempre terminamos con mucho deber, mucha responsabilidad en nuestras vidas. Y gracias por hacernos ver, Señor, que te fallamos en esto de nuestras ofrendas, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores, a dar proporcionalmente según lo que tú nos prosperes, Señor. Ayúdanos a hacer tesoros en el cielo. Ayúdanos a recordar de que tú nos premiarás por ser buenos mayordomos, fieles de todo lo que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a ir más allá de las cosas que nosotros te damos, Señor. Quién sabe, puedo hacer más. Guíame, Señor, a ver las necesidades mayores aquí en tu iglesia. Gracias por este mensaje, Señor. Nos dejamos y nos disponemos en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.